Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a todos aquellos hermanos que nos miran en diferentes lugares del mundo. Hemos venido hablando de la necesidad gloriosa de la predicación del Evangelio, de predicar la enseñanza cristocéntrica acerca de conocer a Dios. Por eso el epignoseos, que es el conocimiento de Dios en nosotros, debe ser dado a conocer a las naciones. Por eso Dios es la verdad. Cuando Pilatos decía, ¿y será que habrá alguna verdad que buscar y que encontrar? Era porque en su realidad él no conocía a Dios. Por eso todos los que estamos aquí en esta iglesia central, todos los que están en la misión en cualquier parte del mundo, deben saber que las verdades que nosotros predicamos son verdades bíblicas, verdades teológicas, que no producen tecnología probablemente, pero que producen cambio en la vida de cualquier ser humano. Porque este evangelio no necesitaba de bocinas para ser predicado. En tiempos de Cristo, el evangelio del reino no necesitaba de guitarras para andar cantando en este montón de bulla que hace la gente. En tiempos del Señor Jesucristo, todo era rudimentario. Pero hermanos amados, el problema es que la gente de hoy necesita de muchos elementos tecnológicos, científicos, materialistas para poder hacer la obra. Nunca olvido a un hombre que me dijo un día, si usted ha levantado obras sin dinero, sígalo haciendo. Sígalo haciendo, porque si la gente no quiere colaborar, o los que quieren predicar y los que tienen que dar el mensaje, necesitan de tanto dinero para hacerlo, hágalo usted a pie, hágalo usted rudimentariamente como lo hizo Jesucristo. Porque la prueba de fuego, hermanos amados, y el grado de dificultad se maneja desde una perspectiva exegética, desde el momento en que Jesucristo peripatéticamente predica el Evangelio. Imagínense que el Señor Jesucristo hubiera tenido que esperar venir hasta esta época cuando la tecnología, la ciencia, la materia tiene tanto adelanto, el ser humano ya se enferma y le hacen trasplantes. No, él vino en una época donde dio a conocer su ministerio. Encontraba un cojo, le ponía pies. Encontraba un ciego, le ponía ojos. Encontraba un muerto y lo resucitaba. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Y entonces es ahí la decadencia de los seres humanos. Por eso el racionalismo humano, la razón humana, cuando aberra, se olvida de la revelación verdaderamente de la Trinidad. Por eso la insuficiencia de la raza humana. Ya desde hace mucho tiempo hemos hablado y hemos visto cómo la razón humana ha pretendido arrogarse una autoridad que le permite poder demostrarlo todo, incluso los misterios divinos. Veamos cómo la teosofía es un intento más de penetrar en lo más íntimo del ser de Dios, aunque un conocimiento perfecto quede reservado a los llamados grandes maestros. ¿Qué era lo que enseñaba la teosofía? Que no se podía superditar a cualquier estudiante o a cualquier creyente, y que el conocimiento solo lo podían tener aquellos grandes eruditos. Porque miren, ese fue el tabú del por qué muchos de nosotros antes no estudiamos teología. ¿Y saben por qué?
porque creíamos que probablemente la teología era solo para grandes, inteligentes, inteligibles hombres. Sin embargo, la inteligibilidad o la inteligencia se eleva cuando la persona se interesa en conocer la revelación del ministerio y misterio de la Trinidad. Por eso ahí es donde el ser humano no entiende que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros le tenemos que enseñar al impío, al pecador, al unitarista? Que su unitarismo lo ha traído al fracaso, a la pobreza espiritual, a la pobreza intelectual. Y usted dirá, ¿y qué es unitarismo? Aquellos que creen solo en Jesús. Esas son organizaciones cristianas atrasadas, si así se le pueden llamar, aunque son solo Jesús. Por eso no tienen progreso, no tienen crecimiento, no pueden tener la respuesta de Dios porque manejan grandes cúmulos de ignorancia y además de ignorancia, de falta de fe. El asunto es que si le superditamos a los grandes maestros nuestra teología, entonces nosotros nos quedaríamos ciegos, sordos, mudos. Por eso decía en el mensaje del día de ayer, la ayuda que el Evangelio provee, que la cristología provee, que el dispensacionalismo provee a la humanidad, es una ayuda que no solo tiene que ver con lo espiritual. ¿Por qué el levionismo del siglo pasado? ¿Y qué es el levionismo? La indigencia. Yo tuve un padre que no creía en la riqueza. Para él todo era levionismo. Todo era minimizante, todo era pobreza. Si hubiésemos seguido así, la obra no crece a otros países. Porque el abogar por la pobreza, como lo hacía la teología de la liberación, era simplemente el populismo y mantener al pobre en un estado totalmente indigente. Yo, para testimonio, conocí predicadores que vinieron arrastrados antes de ser predicadores, sin conocimiento, en una pobreza extrema. Es que ¿qué es lo que produce la pobreza extrema? La falta de conocimiento, la falta de formación académica, la falta de educación. Yo conozco gente que en las iglesias del siglo pasado lo único que fomentaron fue escasez, pobreza, y el que quería diezmaba, el que quería colaborar y el que no. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado que las ayudas venían del extranjero. Y para construir templos, los extranjeros tenían que venirlos a construir. Pero ¿qué pasa ahora? El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que hace abundantemente su siembra, rico será y se volverá. Claro, todo en el tiempo de vida que Dios le dé. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? No teosofía, teología. Porque la teosofía era un sistema que limitaba al ser humano a muchas oportunidades. Por eso, desde otro punto de vista y a partir del misterio revelado por Dios, se han intentado muchas analogías que sirviesen para ilustrar este misterio. Muchas de ellas están clasificadas arbitrariamente, por lo que ni siquiera merecen ser tenidas en consideración. Examinemos las usuales de la naturaleza inanimada: fuente, río y depósito, que tiene el paralelo o comparatividad y analogía de la Trinidad. Fuente, río o depósito. Agua en estado sólido, líquido y gaseoso.
Miren cómo la Trinidad se manifiesta a través de la misma naturaleza. Dios se hizo hombre y en el momento que se hace hombre, se torna a ser agua, espíritu y sangre. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? La Trinidad se muestra en que todo es verdadero, bueno y bello. Todo es largo, ancho y alto. Una sola electricidad, dinamo, lámpara y plancha, fuerza, luz y calor. ¿Para qué a gente que no cree en la Trinidad? Simplemente lo que denota es ignorancia y lo que simplemente dicen es que eso no es un nombre. Aquí se está demostrando Dios a través de la misma creación. Por eso en el Antiguo Testamento a Dios no simplemente se le dice Dios, se le llama Elohim. Elohim Boré, el Dios de la creación. Elohim Tzadik, el Dios de la justicia. Elohim Kadoshim, el Dios de la santidad. O sea, las manifestaciones de nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que la gente lo que quiere son nombres? Y ahí se quedan ahogados. Porque no creen en la manifestación de Dios. Creen y quieren creer en nombres. Por eso cuando nosotros creemos en Jesucristo, a Jesús, el humano, nombre, Cristo, Dios, ungido, Mashiach, enviado. Por eso, hermanos amados, cuando hablamos de estas similaridades, analogías, se mantiene la unidad del ser desde una perspectiva ontológica. Porque ¿cómo se puede catalogar a un hombre ontológicamente o a una mujer? Desde su alma, desde su mente. Pero vamos a ir a las tres partes: desde el alma, desde el espíritu y la carne, el cuerpo. Porque esa es la realidad humana. Tengo mente, tengo alma, tengo vida, tengo espíritu, tengo un soma, tengo un cuerpo, tengo un basar, dice el hebreo. Entonces yo tengo que creer en la Trinidad y en esa revelación trinitaria, porque hoy más que nunca en la pandemia, aplíquelo. Cuando participamos de la cena del Señor, cuando estamos en la casa de Dios, cuando damos el saludo, cuando oramos, manifestamos la persona de Dios a través de tres personas que son muy claras y enfáticas en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el problema del incrédulo hacia la Trinidad? Que le va a venir la ira de Dios. Seguimos haciendo hincapié. ¿Por qué vino la pandemia? Por los unitaristas. ¿Por qué vino la pandemia? Por los que andan ahí negando al Espíritu Santo, diciendo que son testigos de Jehová. ¿Por qué vienen las pandemias? Por las falsas doctrinas, por los cristianos mediocres, por la inseguridad de fe. Porque Dios le dijo a Abraham: si 10 justos hubiesen en Sodoma y en Gomorra, yo los perdonaría. Pero no habían 10. La pregunta es: ¿cuántos hay en Shela? ¿Cuántos hay en la capital? Porque Dios estaba pidiendo de una ciudad 10, no bajó a 5 porque era mínimo, pero por lo menos 10 de una ciudad de miles de habitantes, aunque las ciudades de antes no eran metrópolis, ni megápolis, ni nada parecido, pero habían miles de habitantes. Y entonces el asunto es, tenemos que ver que a Dios lo tenemos que pensar como Trinidad, aún de la naturaleza animada, que podemos llamarle aspectos impersonales. Un árbol, bueno, analice el árbol, es nada personal,
pero es creación. Raíz, tronco y ramas. ¿Por qué? Número 3. El trébol, una hoja triple. El tallo, flor y fruto. Aquí se encuentra la diversidad, pero falta la unidad personal. Ninguna de las partes contiene simultáneamente la esencia entera de las otras dos. De la naturaleza humana semejante a Dios, intelecto, sentimiento y voluntad. Miren cómo se manifiesta Dios en el ser humano como Trinidad. Diga conmigo todos: intelecto, sentimiento y voluntad. Ahí está el número 3. Por eso quien no cree en la Trinidad está a expensas del Equel. Una nación y una iglesia que no cree en la vida trinitaria de Dios es una nación que va a colapsar muy pronto. Una familia que no cree en la Trinidad, no cree en el intelecto, sentimiento y voluntad, o sea, la unidad psicológica. Intelecto, sentimiento, voluntad, parte de conciencia. B, la tesis, la antítesis y la síntesis, unidad lógica. Tomen en cuenta, la tesis, la antítesis y la síntesis, unidad lógica. Sujeto, objeto, unión de ambos en verdad o amor, metafísica. Aquí podemos encontrar cierta Trinidad, pero no una, llamémosle así, como muchos le llaman, no una acción que tal vez nos pueda llevar a demostrar de una manera física las personas de Dios. Sin embargo, la idea es que Dios ha creado al ser humano tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Trinidad, trinitario, trilogía, jotriada. Por eso no podemos dejar al Señor y su Trinidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos amados? Si vemos desde una perspectiva aristotélica, nunca va a ser 5 más 5, 20. Entonces, la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si vamos a la única analogía que sirve para ilustrar bien este misterio, es la figura geométrica de un triángulo equilátero. Pero no se puede olvidar que se trata de una ilustración en el plano de la pura matemática, sin posible aplicación racionalmente explicable al plano ontológico. Junto con el círculo geogónico, el triángulo ha sido desde la más remota antigüedad el símbolo más adecuado para ilustrar la Trinidad, ya que los 3 vértices asumen y cierran conjuntamente todo el espacio interior que circunscriben, al mismo tiempo que las líneas que los unen sirven para ilustrar la relación que une, a la vez que opone a las distintas personas, señalando al mismo tiempo el origen o procedencia de las personas. ¿Qué quiero decir? Que cada uno de los lados, aunque es idéntico en el triángulo, no es el mismo. ¿Me están entendiendo? ¿Qué quiere decir? Que Dios son 3 personas y cada una de las personas no es la misma que la otra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es ahí donde lo que podemos llamar es un laberinto para aquel unitarista que no cree por ignorancia. Porque no se conoce a sí mismo. Por eso el mismo Sócrates en su filosofía decía: conócete a ti mismo. Tales de Mileto decía, el gran ingeniero filósofo: nadie puede conocerse a sí mismo. Sin embargo, Jesucristo dijo en Lucas 21: mirad por vosotros mismos. Podemos conocernos. Ahora, ¿cómo nos vamos a conocer nosotros?
no por nosotros, sino por Él y a través de Él. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra realidad objetiva como persona, como individuo, como creyente y humano? A través de Cristo. O sea, la analogía yo la tengo que hacer a través de Cristo. Si Cristo es así, hizo así, vivió así, y yo hago lo mismo, entonces estoy vivo. Soy parte de Dios y puedo entender sus misterios. Pero si no nos juzgamos a través de Cristo, queridos hermanos, no nos vamos a entender jamás. ¿Por qué razón? Porque el ser humano común y corriente se pregunta, ¿pero por qué me va mal en todo? El ser humano común y corriente se pregunta, ¿y por qué la vida me trató así? ¿Y por qué todo es igual? Nos vamos dando cuenta que lo que sucedió en el ciclo anterior, como que quiere suceder en este otro ciclo. Y el impío, hermanos amados, ¿qué hace? Trastornarse. Porque piensa que el próximo ciclo de 7 años que viene va a ser idéntico al pasado. El creyente mediocre, tibio y sancochado, toda la vida va a estar pensando que mañana va a estar igual que hoy. Que en 3 ciclos estará igual o tal vez aún peor. ¿Cuál va a ser su condición? ¿Cuál va a ser su estado? Hermanos amados, los que creemos en la Trinidad sabemos que son 3 personas. Y como decía Agustín de Hipona, adoramos a Dios en Trinidad, a la Trinidad en unidad, sin separar la sustancia y sin confundir a las personas. Por eso, Santuario Monte Sinaí cree en la doctrina de la Trinidad. Y esa doctrina nos ha dado la salvación, la salud, prosperidad. ¿Cuántos están siendo prosperados en medio de esta pandemia? Alabado sea el Señor. El Señor ha hecho la obra. Y ojalá, como dicen los científicos, seamos grupos inmunes, con las defensas necesarias para que, aunque sea redundancia, nos podamos defender de virus, bacterias, hongos, bacilos. ¿Qué más, doctor? Amebas, tricomonas, demonios. Sí, hermanos, si creemos en la Trinidad, estamos protegidos, estamos blindados, porque esa es nuestra fe, el creer. Y al que cree, todo le es posible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe sin obras es muerta. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obras es muerta. Cristo tuvo fe, pero tuvo obra. Cristo creyó en la fe, pero creyó también en la obra. Así que qué bendición decirles. Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, porque aquí estaré con vosotros todos los días, por siempre y para siempre. Alabe a Jesucristo y dele gloria a Dios. Dele gloria al Espíritu Santo, pues. Estamos tristes, gloria a Dios. Mantengamos nuestra redención, creyendo en la revelación gloriosa de la existencia real del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor por nuestros hermanos que nos están viendo en lugares lejanos? Arely Scott, Nehemías Méndez, hasta allá en Florida, Gio Mejía por allá por Sija, Johanna García, gloria a Dios, Flavio Esteban, Roland Reyes en España. Alabamos al Señor por sus vidas y deseamos que la gloria de Dios se manifieste de manera maravillosa.
Qué precioso por los hermanos que en diferentes lugares miran nuestros mensajes y que después de terminar, pues también se dedican a ver las enseñanzas. Hablar de la Trinidad es el tema más glorioso y más importante que podemos enseñar y predicar. Oremos, démosle gracias al Señor en esta hora y digamos gracias al Padre, gracias a Jesucristo, gracias Espíritu Santo. Padre, en esta hora te bendecimos, te doy gracias porque la Trinidad es una realidad objetiva, es la gloriosa Jotriada Touteo. Te damos gracias, Señor, porque hay salvación, hay perdón de pecados, hay liberación y hay santificación. Bendice a mis hermanos que nos miran desde lejos, hermano Flavio Esteban, Connie García, Nehemías Méndez, Johanna García. Te alabamos por cada creyente, por cada hermano que nos mira, que está en coinonía, por Miriam Díaz y todos mis hermanos aquí en la Iglesia Central, porque la Trinidad es nuestra doctrina gloriosa, es la doctrina eje del pensamiento evangélico. Esa es la doctrina eje, el conclave de la salvación. Bendice a Rafael Cardona, José María Méndez, alabamos tu nombre, que la gloria de Dios descienda a tu pueblo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Sana toda enfermedad, sana toda dolencia, arranca al enemigo, aplasta a Satanás, y la gloria de Dios descienda en Edubaten, que milagros sean hechos en tu nombre. Bendice la obra en Guatemala, México, Estados Unidos, España, Chile, Centroamérica, Cono Sur. Que la gloria de Dios sea en la vida de tu pueblo. Gracias, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Bendito sea tu nombre. No les dejes ni les desampares. Haz cosas grandes en la vida de tu iglesia y avergüenza al enemigo, avergüenza al diablo y danos victoria sobre victoria. La Biblia dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a Celso de León. Gracias por tu pueblo. Gracias por la iglesia. Gracias por los hijos, por las hijas, por los padres. Te pedimos por los que ayunan y oran. Y la gloria sea para nuestro Melech Haulahim. Gracias, Dios del cielo y la tierra, por Yehoshua HaMashiach. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, que la gloria de Dios descienda. Bendice a mis hermanas allá lejos, en la obra de Cristo, en la obra del Espíritu Santo, en la obra de la Trinidad, en la obra del Padre de las luces, de Jesucristo nuestro Rey, Dios y Salvador primogénito y de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó en sus pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria al Padre, gloria a Jesucristo y gloria al Espíritu Santo. Por Yehoshua HaMashiach, nuestro Rey y Señor. Gracias por Marina Suchi. Gracias por aquellos que nos miran allá en la lejanía. Sánales, límpiales, purifícales, santifícales y haya victoria en la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Haya salud en tu pueblo. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Que esa gloria descienda a la vida de los hijos de Dios. Que esa gloria descienda a la vida de la iglesia. Y vengan milagros, prodigios, señales y maravillas. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Rey. Reciba sanidad, reciba milagros. Cree en la palabra y crea que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y que hay Padre, y que hay Hijo, y que hay Espíritu Santo. Por Yehoshua HaMashiach, Melech Haulahim. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga al pueblo del Señor. Un saludo.